Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como se podrán dar cuenta, no estoy en Charlottetown, estoy en un lugar muy diferente, muy bonito que yo los quiero traer conmigo. Es por eso que traje la cámara y vine dispuesta a grabar para poderles contar cómo se vive aquí en Halifax, cómo se vive en Nueva Escocia, que es una provincia que es muy completa, les puede ofrecer muchísimas cosas, pero no siempre sabemos tanto de ella. Bueno, los quise traer a Halifax primero porque esta es la tercera vez que vengo desde que estoy viviendo aquí en Canadá. La primera vez vine a presentar mi IELTS y la verdad fue que un viaje relámpago. Vine inclusive creo que 1 o 2 días y no conocí nada de la ciudad. Estaba la verdad muy estresada porque de ese IELTS dependía mi entrada a la universidad. Así que estaba muy concentrada en eso y no tuve tiempo de conocer otros lugares. Luego la segunda vez que vine solamente también como un viaje relámpago. Conocí un poco más de la ciudad, pero como tal no estuve caminando en el centro, ya estaba haciendo un poquito más de frío, ni siquiera me quedé aquí la noche, pero esta vez vine decidida a conocer un poco más del centro, conocer mejor la Universidad Dalhousie y conocer todos esos lugares que a mí me convencerían para venirme a vivir aquí a Nueva Escocia, y quiero compartirles ese lugar para que ustedes sepan si este es el lugar indicado para empezar a hacerlo de su nueva casa. Como ya les dije, me di un tiempo antes de grabar para conocer bien la ciudad, para conocer lo que tiene, para de verdad percibir una experiencia completa y para poderles contar mi experiencia y cómo opino que es esta ciudad, si es un buen vividero, si es mejor Charlottetown, si pienso que esto tiene sus pros y sus contras. Así que en este momento quiero contarles cuáles son los pros, los contras y lo que he percibido desde que llegué aquí a Halifax. Bueno, obviamente no todo el mundo viene con los mismos propósitos, así que primero, si ustedes vienen de turistas, si vienen a conocer simplemente Halifax o Canadá, definitivamente Halifax es un lugar súper recomendado. Por ejemplo, estuve ayer en Argyll Street y hay unos restaurantes espectaculares. El ambiente es inclusive de una ciudad medianamente grande, hay bastante gente, ustedes pueden conocer seguramente amigos, pueden conocer lugares, pueden conocer restaurantes, tiendas. Por ejemplo, ahorita que estamos en el puerto, también, como les digo, hay restaurantes espectaculares solamente con caminar. Así tú vivas en el Atlántico o en Charlottetown, este lugar, este puerto es precioso y les va a encantar. Así que si ustedes quieren conocer Halifax, está totalmente recomendado. Como dije anteriormente, apenas tú pisas Halifax, y inclusive si vienes más de una ciudad pequeña como Charlottetown, se siente definitivamente la vibra de una ciudad grande. Por ejemplo, en Charlottetown, uno de los edificios más altos sería, por ejemplo, el Delta, que está cerca al puerto. El Hotel Delta no creo que tenga más de 10 o 15 pisos, pero al contrario, cuando tú vienes a Halifax puedes ver incluso como
rascacielos, edificios muy altos, hoteles o edificios empresariales de 20 o 30 pisos. Esto obviamente le da una vibra a la ciudad de una ciudad moderna y mucho más grande que comparada con Charlottetown. Por ejemplo, hablando de números y de población, la isla del Príncipe Eduardo, es decir, la provincia completa, incluyendo todas sus ciudades, tiene 150.000 habitantes aproximadamente. Pero en comparación, Halifax, que es solamente una ciudad, obviamente la capital de Nueva Escocia, casi que triplica la cantidad de población que tiene la isla Príncipe Eduardo. Esto obviamente les va a dar a la gente que vive aquí muchas más oportunidades, va a ser un lugar muchísimo más grande, van a haber muchísimas más oportunidades de restaurantes, de locales, empresas, etcétera. Por ejemplo, en cuestiones de turismo, como les digo, les recomiendo totalmente Halifax, sin importar si ustedes vienen en familia o vienen solos o vienen en pareja. Es un sitio totalmente recomendado porque se acostumbra y se amolda a cualquiera de las tres opciones que les pude haber dado. Entonces a ustedes les va a encantar, y si ustedes creen que les gustaría vivir en Halifax, definitivamente, si ustedes tienen planes de venir primero a conocer, está totalmente recomendado y estoy segura que les va a gustar muchísimo. Como les digo, Halifax es una ciudad totalmente recomendada si ustedes vienen de turismo o para conocer. Ya para mudarse obviamente es otro tema totalmente diferente. Como les dije, primero algo que se me hizo un poco extraño y me causó bastante curiosidad es que, a pesar de que siento que el estilo de vida es mucho más costoso aquí en Halifax, sobre todo no como tanto de pronto no tanto en Nueva Escocia, pero sí en Halifax, el salario mínimo no cambia mucho entre la isla Príncipe Eduardo y Nueva Escocia, a pesar de que, como les digo, el estilo de vida de Halifax es un poco más caro. Esto la verdad me llamó muchísimo la atención. Pensé que el salario mínimo de Nueva Escocia era un poco más alto porque, como les digo, a pesar de que Halifax no es Montreal ni Toronto, sí, la ciudad tiene una vibra de mucho más de ciudad grande, moderna y mucho más costosa. Hablando de estilo de vida y obviamente de costos, precios y presupuestos, algo que me llamó también muchísimo la atención es que en Charlottetown ustedes seguramente pueden conseguir un arriendo desde los $700, $800 por un apartamento. Más sin embargo, aquí en el lugar donde estoy, en Halifax, cerca al puerto y sus alrededores, los arriendos seguramente no van a bajar de 1,000 o de 1,200 por lo que estuve viendo. En cuestiones de empleo también quiero contarles que, por ejemplo, en Charlottetown hay muchos vacantes para aquellos trabajos que suelen ser desempeñados por estudiantes, como lo son ser cajeros en un restaurante o también servir en un restaurante, en una tienda. Esos trabajos que seguramente no necesitan unos estudios postsecundarios, de pronto algo de experiencia y el manejo del idioma. Aquí también siento que precisamente por la universidad y obviamente el college, también siento que hay muchos de esos trabajos de, como les digo, restaurantes, de tiendas. Más sin embargo, siento que aquí hay muchísimos más lugares, muchísimas más oportunidades, porque obviamente hay el triple de restaurantes que hay en Charlottetown. Obviamente, como ustedes se han podido dar cuenta, en Charlottetown en los inviernos es totalmente diferente, hay muchos restaurantes que cierran, y aquí, por ser la vibra de una ciudad moderna, seguramente el invierno no es tan limitante y hay más opción para aquellas personas que son estudiantes o para aquellas personas que están inmigrando, que aún no tienen claro en qué campo se quieren ir y que pueden desempeñar cualquiera de estos trabajos, que no necesitan educación superior. Hablando del estilo de vida, también quiero contarles del transporte y de lo que he percibido el transporte público aquí en Halifax. Por ejemplo, me he dado cuenta que, a comparación de Charlottetown, en donde contamos con más o menos 3 líneas y un poco de horarios limitados, aquí hay muchísimo más cobertura, hay muchos más buses y llegan a lugares mucho más alejados, sobre todo del centro o de lugares que no son tan concurridos, más sin embargo, y cuentan con servicio de transporte, y los horarios son mucho más amplios. Por ejemplo, también estuve viendo, si a ustedes les encanta Nueva Escocia, pero definitivamente no pueden pagar o no está en su presupuesto Halifax, ustedes pueden considerar como una opción Dartmouth, que está a más o menos 20 minutos, es lo que ustedes pueden ver aquí atrás mío, y también sería una excelente opción, aunque de pronto les incluiría un poco más de gastos de transporte, pero también es una opción totalmente válida. Eso sí, si ustedes tienen la oportunidad de tener un carro aquí en Halifax, a diferencia de Charlottetown, me da cuenta que se sufre un poco con el parqueadero, porque no hay tantos espacios públicos donde tú puedas parquear tu carro
por largos tiempos, como por ejemplo cuando vas a ir a un restaurante o cuando vas a ir a una tienda, porque los espacios son muy limitados, las calles son estrechas y obviamente los espacios son robados. Entonces, si ustedes quieren estar en un parqueadero, les va a tocar pagar un poco más y pues esto obviamente no siempre es una opción. En cuestiones de seguridad, obviamente puede ser que porque estoy acostumbrada a Charlottetown, que es demasiado tranquila, si me siento aquí un poco más expuesta, seguramente puede ser solamente cosa mía, pero obviamente hay lugares, sobre todo cuando está un poco más oscuro, en las horas de la noche, que sí hay calles que preferiría no pasar. Sin embargo, he visto que la gente pasa muy tranquila por todo lado, así que obviamente también esto puede ser un factor a considerar para ustedes. Algo que también me he dado cuenta que tiene obviamente un pro para ambas ciudades, pero sobre todo para aquí, para Halifax, siendo una ciudad más grande, es que todo está un poco cerca, es decir, ustedes pueden caminar, inclusive si están en el centro, si viven en el centro, pueden caminar hacia el puerto, pueden caminar incluso de pronto un poco más lejano hasta el centro comercial, pero es mucho más accesible y fácil caminar. Obviamente con este clima delicioso, en invierno seguramente puede ser un poco más un desafío, pero sí queda un poco cerca las cosas. Una de las cosas que personalmente a mí más me gusta de Halifax es las instituciones educativas que tiene. Obviamente amo la universidad de donde estoy estudiando y estoy orgullosa de eso, más sin embargo siento que Halifax cuenta con un pro gigante si ustedes quieren ser estudiantes, y es que tiene una de las mejores universidades, no solamente del Atlántico, sino una de las mejores universidades de Canadá, que es Dalhousie. Obviamente es un poco más difícil entrar y los costos son un poco más altos, pero si está en sus planes, esto es excelente. Y si no está en sus planes la universidad, pero quisieran estar en un college, está el Community College de Nueva Escocia, que también es una excelente opción. No solamente por el prestigio que tienen tanto el college como la universidad, sino también por sus campuses y por la variedad de programas y facultades que tienen ambas instituciones. Así que mi recomendación es que si ustedes se quieren venir a vivir a Canadá y ustedes vienen de una ciudad grande y definitivamente lugares como Charlottetown les parecen muy pequeños o de pronto les da un poco de miedo que no tengan tantas oportunidades, Halifax podría ser una de las mejores opciones que yo he visto, porque tiene la combinación de ser una ciudad grande, pero obviamente no ser una metrópoli como Toronto o como Montreal. Así que si ustedes están pensando, definitivamente averigüen información acerca de Halifax. Incluso si ustedes tienen la oportunidad de venir, no lo duden porque les va a gustar mucho y les va a poder ayudar a decidir qué lugar es el que más se acopla para su nueva vida y su nuevo estilo de vida. Espero que este video les haya gustado mucho. Les estaré mostrando más a fondo cada tema que toqué de aquí de Halifax para que ustedes se enteren muchísimo más. Recuerden que esto obviamente es solamente mi experiencia, que vengo de vacaciones. Seguramente una persona que viva acá les puede dar una mejor perspectiva de cómo es Halifax, y si ustedes vienen por ustedes mismos, incluso les va a dar muchísima mejor información y van a tener una información más completa. No olviden que soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. Chao.